buenos días, siendo las 11:42 de la mañana de hoy viernes 19 con funciones de conocimiento de manera virtual. Continúa con el juicio oral en el proceso que por el delito de violación de los derechos de reunión y asociación se adelanta en contra del señor Emilio Manuel Banqués Lores y que se encuentran radicadas bajo el número único 760016.000, 199-2016, 02388. Verifico la presencia de las partes. ¿Por quién está representada la Fiscalía? Buenas tardes, buenos días, señora juez y demás asistentes a esta audiencia virtual. Ruby Bolaños Gil, fiscal 43 local, Grupo de Investigación y Juicio, en apoyo de la Fiscalía 32 local, de la doctora Marta Cecilia Sánchez Giraldo. La defensa. Buenos días, señor juez. Cordial saludo a usted, a todos los demás presentes. Juan David Castillo Sánchez, defensor público del señor Emilio Manuel Banqués Lores. El acusado. Sí, muy buenos días, su señoría y los presentes. Mi nombre es Emilio Manuel Banqués Lores, cédula de ciudadanía 94-398-652 de Cali. Gracias. En representación de la víctima, ¿quién se encuentra? De Sintraquín, mi nombre es Jesús Antonio Urbano, tesorero de Sintraquín. Ya, pero usted no es el representante legal. En el momento él está en un proceso. Usted no es el representante legal. No, doctora. Bueno, listo, entonces funge como público. Gracias. Constatar la asistencia de los intervinientes, se declara legalmente instalada esta audiencia virtual. Escuchados entonces los alegatos de conclusión, procede el despacho a anunciar el sentido del fallo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Para proferir sentencia condenatoria, es necesario acreditar el pleno convencimiento sobre la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda, con base en los elementos de prueba válidamente recaudados en el proceso. Dicho estado del conocimiento propio de la certeza racional exige que los elementos probatorios que acreditan hechos y circunstancias relativas a la materialidad y existencia de la infracción penal y la responsabilidad de quien se encuentra subyúdice sean impermeables a la duda. Contrario sensu, para que haya incertidumbre que permita la aplicación del principio indubio pro reo, deben hacer con suficiencia y probidad por lo menos una razón sustancial que demerite las pruebas existentes y mantenga viva la presunción de inocencia del acusado, en cuyo caso la duda debe resolverse a su favor. En estas condiciones, cuando es posible reconstruir históricamente lo acontecido, con la presencia de hechos trascendentes para su visualización, así como la identificación de los elementos exigidos por el legislador para deducir la responsabilidad, se habrá llegado a la certeza racional más allá de toda duda, ingrediente fundamental para soportar una condena. Ahora, la escala probatoria actúa como mecanismo de control de valoración judicial, lo cual responde a razones más de tipo político que de índole epistémica. Así, por ejemplo, la exigencia de la prueba más allá de toda duda tiene su fundamento en el modelo según el cual es más aceptable absolver a un culpable que condenar a un inocente. En ese orden de ideas, al realizar la valoración probatoria de los testimonios escuchados en el juicio, se tiene como hechos debidamente probados y sobre los cuales no hubo discusión, primero que el señor Emilio Manuel Banqués Lores es trabajador de la empresa Sanofi Aventis,
desde el año 2003 hasta la actualidad, desempeñándose en el cargo de manufactura de sólidos, y que al interior de esa compañía hace presencia la organización sindical Sintraquim. Bajo esa misma senda quedó demostrado que para el año 2016 los señores Germán Ulises Castañeda, Alfredo Cuenca Saldaña, Jaime Andrés Oviedo Ordóñez y Luis Eduardo Cardoso eran compañeros de trabajo del encartado en la citada empresa y estaban afiliados a ese mismo sindicato. Tampoco hubo controversia respecto a que el señor Emilio Manuel Vánquez Lores abordó a los antes citados en sus puestos de trabajo e hizo comentarios y manifestaciones contra el sindicato buscando que estos se retiraran, que a raíz de estos sucesos al interior de esa persona jurídica no se generó ningún tipo de desafiliación masiva. Por el contrario, el número de afiliados aumentó y sigue aumentando en la actualidad. Al analizar los alegatos de conclusión, Fiscalía y Defensa plantean un solo problema jurídico, dirigido a determinar si el comportamiento desplegado por el procesado es constitutivo o no del reato consignado en el artículo 200 del Código Penal. Para el ente acusador, la responsabilidad penal del procesado quedó demostrada al haberse acreditado que éste realizó manifestaciones a sus compañeros de trabajo para que se retiraran de la organización sindical Sintraquim, pues de no hacerlo existía alta probabilidad de cerrar la empresa y ello conllevaría a que estos perdieran su empleo. Palabras que fueron tan contundentes que perturbaron los derechos que conceden las leyes laborales, específicamente el derecho de reunión y asociación consagradas en la Constitución Nacional, en los artículos 38 y 39, y en los artículos 353 y 354 del Código Sustantivo del Trabajo, en su componente de libertad de asociación, por cuanto hubo intromisión por parte de un tercero en la facultad que tiene un trabajador de afiliarse, retirarse, pertenecer al sindicato que más le convenga o simplemente no estar afiliado a ninguno, resultando afectada de esta forma esa ficción jurídica. Intromisión que fue reforzada como quiera que en esas conversaciones el procesado ofreció algunas prebendas como mejoras laborales en caso que renunciaran a su derecho de libertad. La defensa, por su parte, sostuvo que la conducta enrostrada al acusado no es típica, antijurídica y mucho menos. Respecto a lo primero, manifestó que el hacer comentarios en una determinada situación no puede comportamentar algún tipo de responsabilidad penal, como pretende hacerlo la Fiscalía, pues si bien la fiscal demostró que el acusado exteriorizó frente a sus compañeros de trabajo su opinión personal respecto a la organización sindical Sintraquim, esa acción es permitida por la Constitución Nacional, pues se deriva del coartar esa prerrogativa y aceptar la tesis propuesta por el ente acusador, hace pensar que no es posible dar opinión alguna sobre ciertas situaciones en las cuales se está en desacuerdo, lo que es totalmente contrario a la naturaleza del Estado social de derecho, donde libertad en todas sus categorías es uno de sus cimientos. No obstante lo anterior, continúa la defensa, y de considerarse que la conducta es típica, la misma no es antijurídica. Ello por cuando en el juicio no se demostró el daño que presuntamente se ocasionó a los trabajadores abordados y a la organización sindical. Es decir,
Para su materialización debe existir una transgresión efectiva, en este caso, a la libertad de asociación, lo que en el presente no se demostró, pues las personas jurídicas se ocasionaron desafiliaciones masivas. Bajo ese derrotero se tiene que el reato de violación de los derechos de reunión y asociación se encuentra regulado en el artículo 200 del Código Penal, que en su parte pertinente dice: el que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en pena de prisión de 1 a 2 años y multa de 100 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al analizar la estructura dogmática de este tipo penal, se tiene que el sujeto activo es indeterminado. Por lo tanto, la conducta puede ser ejecutada por cualquier persona, sea el empleador, un individuo externo a la empresa, inclusive un mismo trabajador. Frente al sujeto pasivo, a quienes se les vulnera el derecho de reunión, asociación y demás escenarios consignados en la norma, la misma organización sindical o ambos. En cuanto al verbo rector, se tiene que es compuesto alternativo, pues abarca varias situaciones como son la de impedir, perturbar o tomar represalia, y realizándose una sola de ellas la relevancia penal. También es un tipo penal de resultado, es decir, que para su materialización busca afectación al bien jurídico tutelado y es de lesión, por lo tanto debe generarse un daño. También es un tipo penal en blanco, por cuanto debemos regirnos a normas de otras áreas para analizar la conducta. En el presente caso, la Fiscalía, en el traslado del escrito de acusación, la audiencia concentrada, teoría del caso y alegato de conclusión, adecuó el comportamiento del acusado en el vocablo perturbar y como ingrediente normativo hace referencia a los derechos que conceden las leyes. Artículo 4 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se prohíbe todo tipo de acciones que atenten contra el derecho de asociación sindical. Este último, que no es otra cosa sino la potestad que tiene un trabajador, pertenecer al que más le convenga o simplemente no estar afiliado a ningún sindicato. Ahora, sobre la sindical, ha expresado la Honorable Corte Constitucional lo siguiente, abro comillas: la libertad de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción, para agrupar grupos con intereses comunes y cuya defensa propugnan. Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones. Y segundo, la facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas sin la injerencia, intervención o restricción del Estado. Cierro comillas, Corte Constitucional, sentencia C. Personal, siendo los titulares de los derechos laborales presuntamente afectados, y finalmente debe decirse que es un delito doloso que admite la tentativa. Se tiene entonces que en el juicio no hubo discusión alguna respecto a que Emilio Manuel Vánquez Lores
en las fechas consignadas en el escrito de acusación cuando se hizo el traslado, esto es entre el 15 y el 17 de junio del 2016, abordó a los señores Germán Ulises Castañeda, Alfredo Cuenca Saldaña, Jaime Andrés Oviedo Ordóñez y Luis Eduardo, los tres primeros sindicalizados al momento en que fueron abordados. El cuarto se afilió después de tener la conversación con el procesado, cuando el encargado, y a modo de conversación, les manifestó que a causa de la afiliación masiva de trabajadores al sindicato, se estaba apresurando el cierre de la empresa. Comentarios que, en el parecer de la Fiscalía, afectaron la psiquis de estos, pues despertó en ellos sentimientos de temor, angustia, zozobra y, sobre todo, miedo de perder su empleo. Dice que fueron manifestaciones lo suficientemente profundas que lograron perturbar el derecho de libertad sindical de los trabajadores y del sindicato. Respecto a los primeros, dudar si estaba bien o no continuar, pues de prolongarse existía una alta posibilidad de que perdieran su empleo. Escenario por la labor era su ingreso, el cual tenían para sostener a sus familias. Y que frente a Sintraquín, la perturbación, según la Fiscalía, se materializó debido a que el procesado buscó la desafiliación de estas personas. Sea lo primero decir y a efectos de dar claridad que en el presente caso, según los hechos relevantes consignados en la acusación, la víctima es la organización sindical Sintraquín, por cuanto con la conducta del procesado se buscó la desafiliación de los trabajadores sindicalizados. Precisamente por ello, en la audiencia concentrada, bajo este panorama, el ente acusador, a efectos de lograr endilgar responsabilidad al procesado, debía dirigirse también en demostrar si se causó un daño a este sujeto de derechos y no a los afiliados. Aclaración que se hace necesario establecer por cuanto la Fiscalía en sus diferentes intervenciones, esto es en la teoría del caso y alegatos de conclusión, pareciera que intenta endilgar responsabilidad al procesado por la afectación que presuntamente sufrieron las personas afiliadas, cuando la realidad es que de llegarse a emitir una sentencia condenatoria será por la lesión que se haya ocasionado es a la persona jurídica, o sea, a la organización sindical. Lo anterior se colige por cuanto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha expresado respecto al derecho de libertad sindical, que es un concepto transversal y amplio que cuenta con dos facetas o variables, abro comillas. Una individual, a partir de la cual los trabajadores tienen la libertad de crear las organizaciones que estimen pertinentes, junto con los derechos a afiliarse o retirarse de las mismas y a no ser discriminados por ello. Y otra colectiva, de conformidad con la cual, una vez creada como persona jurídica, la organización sindical, a través de los trabajadores sindicalizados, tiene el derecho a desplegar sus actividades y programa de acción sin injerencia del empleador o de las autoridades públicas, ejercer la negociación colectiva, promover y defender los intereses de sus asociados y asumir medidas de presión como la huelga, las condiciones legales pertinentes y emprender un diálogo social con el empleador y las autoridades y en términos generales defender su existencia, su patrimonio y sus derechos como persona colectiva. Para la persona jurídica, el defender su propia existencia y personalidad ante hechos tendientes a su desaparición. Por esa vía era sensato inferir que una organización sindical sí puede ser sujeto de daños y que puede pedir su reparación, cierro comillas,
Sala de Casación Laboral, radicación 51722 del 16 de septiembre del 2020. De lo anterior, entonces, es claro que uno es el derecho de libertad sindical de los trabajadores sindicalizados y otro es el del sindicato propiamente dicho. Por cuanto el grupo de penas naturales, o sea, los trabajadores sindicalizados, al igual que la organización sindical, son sujetos de derechos diferentes. El ejercicio de sus derechos se desarrolla en contextos totalmente diferentes, al igual que su posible vulneración. Ahora, al analizar en conjunto los testimonios del juicio, para este despacho, al menos en sede de la tipicidad, el comportamiento desarrollado por el acusado se enmarca dentro del punible de violación a los derechos de reunión y asociación por las siguientes razones. En primer lugar, porque el actuar desplegado por el señor Vázquez Lores no fue un hecho aislado que hubiese ocurrido una vez. Al juicio vinieron 4 personas quienes lo señalaron de manera tajante, como se les había acercado con el ánimo de persuadirlos para que se retirasen de la organización sindical. Acercamiento que ocurrió en el año 2016 y fue en diferentes días. No fue en una reunión que él hiciera esta manifestación, sino que fue en momentos diferentes, en diferentes días y a cada uno por separado. La reiteración en ese comportamiento, utilizar la misma técnica en cada encuentro con los afiliados, de que podría presentarse un cierre definitivo de la empresa, cuya eventual consecuencia conllevaría la pérdida del empleo por las afiliaciones masivas a Sintraquim, deja entrever el ánimo volitivo y cognitivo por parte del acusado en buscar persuadir a sus compañeros de trabajo para que se desafiliaran de esa persona jurídica, utilizando como medio de persuasión el cierre de la empresa que conllevaría a la pérdida del empleo. Ahora bien, en el interrogatorio el acusado manifestó que después de su retiro del sindicato conversaba amenamente con algunos compañeros de trabajo y les comentaba diferentes situaciones que ocurrían al interior de la organización, negando que con esos comentarios hubiese tenido la intención de persuadir a alguien para que se retirara, por cuanto a él como trabajador la existencia de esa persona jurídica lo beneficia, pues muchas de las mejoras laborales de las que disfruta actualmente se los debe a la labor sindical. Versión esta última, entonces, que se hace menos probable si se tiene en cuenta que el encartado aceptó haber realizado comentarios sobre anomalías e irregularidades que se presentaban al interior de la organización sindical. Esto permite a personas determinadas con la declaración de los señores Castañeda Ríos, Cuenca Saldaña y Andrés Oviedo que se despejan estas dudas, pues las manifestaciones de estos trabajadores compaginan en su versión. Existe verosimilitud en sus dichos, lo que permitió acreditar que Emilio Manuel elevaba esos comentarios poniendo siempre en contexto que a causa del incremento de afiliaciones al sindicato existía una alta probabilidad de cerrar la empresa que conllevaría a perder el empleo, alterando la psiquis de estas personas y generando duda respecto a si era bueno o no estar afiliado a la organización. Adicional a ello, debe también resaltarse que la posibilidad de un cierre de la empresa por las afiliaciones masivas al sindicato se hacía más probable si se tiene en cuenta que esa información el acusado la daba a conocer como si proviniera por parte de un representante del empleador, como lo era la señora Gloria Trujillo, persona que para la fecha en que ocurrieron los hechos ostentaba la calidad de jefe de recursos humanos de la empresa Sanofi Aventis. Es precisamente esta circunstancia la que ocasiona en los trabajadores abogados
posibilidad de que en verdad la empresa pudiera ser cerrado y de paso pues perder el empleo. Si bien al juicio vino a declarar Gloria Trujillo, que manifestó que la relación con el acusado era estrictamente laboral, como la que mantenía con cualquier trabajador, explicó que al interior de la compañía era muy difícil ofrecer algún tipo de mejoras, incluso hasta para ella, por cuanto este tipo de situaciones se manejaban directamente desde la ciudad de Bogotá, versión que en todo caso no contradice lo manifestado por los señores Castañeda Ríos, Cuenca Saldaña, Oviedo Ordóñez, Lozano Cardoso, de que el acusado mencionó el nombre de esta persona para hacer los comentarios objeto de reproche. Y es que no se debe pasar por alto que a causa de comentarios, uno de los trabajadores abordados, Lozano Cardoso, quien no estaba afiliado a Sintraquim, optó por hacerlo ante la preocupación que le causaron los dichos de Emilio Manuel, situación que fue acreditada en el presente caso. Todas estas circunstancias, al ser concatenadas, hacen más probable el hecho de que en realidad el procesado hizo estos comentarios. Pero es que a lo largo del juicio también se acreditó la existencia de un motivo que justificaba ese comportamiento, pues entre el acusado y algunas directivas del sindicato que presentaron discusiones de tal envergadura recíprocamente conllevó a la interposición de acciones legales. Sobre la enemistad presentada entre el señor Vánquez Lores y algunos de los directivos de la organización sindical, se tiene que analizar la versión del procesado cuando éste fue sindicalista y perteneció a las directivas como suplente y asistía a reuniones y delegaciones. Sostuvo que en esa labor se presentaron varias controversias, especialmente con los señores Martínez Navarro y Guerrero Olarte, directivos que habían sido presidentes de Sintraquim Sencional en diferentes años. Altercados ocurridos por cuanto nadie al interior de la organización podía contradecir nada de lo que ellos expresaban cuando se deliberaban las decisiones, siendo esa precisamente una de las razones por las que decidió retirarse del sindicato. Disgusto que se tornó más fuerte y se hizo personal cuando el sindicato se enteró de los hechos que hoy se debaten, optando por publicar un comunicado al interior de la empresa donde se consignó como el encartado, al parecer, había intentado persuadir a algunos de sus compañeros de trabajo para que se retiraran pues del sindicato. Indagación que finalmente arrojó como resultado que el acusado efectivamente había tenido encuentros con estas personas, pero no se pudo corroborar a ciencia cierta si realizó todos estos comentarios. Como quiera entonces que el acusado sintió que su nombre se puso en tela de juicio, optó por denunciar a 2 trabajadores de la empresa Sanofi, afiliados a la organización sindical por el delito de injuria. La querella la interpuso en contra de Sandra García y Jesús Burbanos, personas sindicalizadas que en su parecer fueron los responsables de hacer público ese documento, pero esta investigación fue archivada. Posteriormente a la interposición de la querella presentada por el señor Manuel, sobrevino la interpuesta por la organización sindical, que es la que hoy nos convoca, llamando mucho la atención como el encartado a lo largo de su declaración manifestó que este proceso era una retaliación por parte de los señores Albeiro y Manuel en su contra al no haberlo podido despedir de la empresa después de su retiro de la organización. Situación que era preocupante para ellos en ese momento, pues en Sintraquim estaba prohibido que un trabajador se retirara, pues de hacerlo se podrían tomar represalias e inclusive podría conllevar a la pérdida del empleo. Estas acusaciones recíprocas demuestran entonces la existencia de un motivo por parte del acusado para querer afectar de alguna manera a la organización, lo que conllevó a abordar pues a sus compañeros de trabajo. En este punto ha de aclararse que el ente acusador consideró que la perturbación al derecho de asociación sindical en su componente de libertad sindical también se materializó por cuanto el encartado ofreció dádivas o prebendas a los trabajadores de que podrían mejorar sus condiciones laborales, como una acción que atenta contra el derecho de libertad sindical. Pero sobre este aspecto demostrado quedó en el juicio que el señor Emilio Manuel en el año 2016 ostentaba el cargo de operario de manufactura,
misma labor que desempeñaban en ese momento los sujetos abordados, sus compañeros de trabajo, acreditándose igualmente que el encartado no tenía ningún poder o superioridad jerárquica sobre ellos. Es desfasada entonces la pretensión de la Fiscalía en considerar que la perturbación al derecho de libertad sindical también se tipifica bajo la hipótesis de que el acusado ofreció este tipo de mejoras laborales a las personas abordadas, por cuanto el procesado no tenía ninguna posibilidad real de materializar esos compromisos. Pudo haberlo mencionado, inclusive ofrecido, pero al ostentar el mismo cargo que sus compañeros, es claro que estos últimos de antemano sabían la escasa o nula probabilidad que esto pudiera suceder. Ahora, el Código Sustantivo del Trabajo, en su literal A, artículo 354, consagra como uno de los modos que atentan contra la libertad sindical el ofrecer dádivas que obstaculicen el ejercicio de los derechos sindicales. Esta norma sustantiva taxativamente se dirige hacia el empleador, lo que es lógico, pues en las relaciones laborales el patrón no tiene poder de instrucción sobre el trabajador. Si el ofrecimiento de las mejoras laborales hubiera provenido directamente del empleador o de alguien que lo representara, en sede de la tipicidad se cumpliría con este elemento normativo para consiguiente delito, debido a que se tendría una alta probabilidad de que en realidad esas mejoras se pudieran otorgar. Además, porque el patrono sobre el trabajador ejerce algún tipo de presión por el poder de la instrucción, haciendo muy probable que ante esa clase de ofrecimientos el obrero la acepte y renuncie a algún tipo de derechos. Calidad que Emilio Manuel tenía, y por ende este preciso comportamiento no le interesa al derecho penal, siendo correcta la afirmación de la defensa de que en el presente caso no se encontraría la existencia de unas prebendas o dádivas que el procesado ofreció a los trabajadores sindicales, por cuanto ese ofrecimiento era imposible de cumplir para el encartado, atendiendo su jerarquía al interior de la empresa, situación que conocían sus compañeros de trabajo. Decantado entonces que el comportamiento realizado por el procesado se enmarca al menos en sede de tipicidad únicamente respecto a las acciones replegadas por este para afectar a la organización sindical, sin que en este caso incida de alguna forma si esas acciones también se dirigieron sobre los trabajadores sindicalizados, corresponde analizar si el mismo encaja en la categoría de la antijuridicidad, elemento que también es requerido para determinar si una conducta es punible o no, siendo necesario que esa acción lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley. Lo anterior y de conformidad con el artículo 11 del Código Penal. Al respecto, la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha dicho, así abro comillas, para la configuración de este elemento estructurante de la conducta punible, no basta que se satisfaga desde el punto de vista netamente formal. Esto es exclusivamente referido a la contradicción entre la norma jurídica y la conducta del agente, sino que correlativamente es imperioso que ponga efectivamente en peligro o lesiones injustas bien jurídico objeto de protección. Citarse la antijuridicidad material de la cual se deriva el principio de lesividad, cierro comillas. Es decir, para la configuración de este elemento se exige la superación de la simple oposición entre la conducta realizada y el derecho penal, donde empieza a tener una gran trascendencia el concepto de lesividad, entendido como, abro comillas, del concepto así expresado se destaca entonces la trascendencia que tiene la noción de lesividad en el derecho penal, por la cual, como sistema lo hace diferente de los de carácter puramente ético o moral, en el sentido de señalar que, además del desvalor de la conducta, que por ello se torna en típica, concurre el desvalor del resultado,
entendido por tal el impacto en el bien jurídico al exponerlo efectivamente en peligro de lesión o al efectivamente dañarlo, que en ello consiste la llamada antijuridicidad material contemplada en el artículo 11 del Código Penal. Cierro comillas. Criterio que la fecha no ha cambiado en esencia, con la única salvedad de que más adelante el órgano de cierre en la especialidad penal sostuvo que el principio de lesividad y el de antijuridicidad material, si bien la jurisprudencia parece asimilarlos, lo cierto es que los ha diferenciado como principio de política criminal y categoría dogmática. Así las cosas, se procede a analizar si las manifestaciones realizadas por el acusado a sus compañeros de trabajo de que se retiraran de la organización Sintraquim perturbó o no su libertad para afiliarse, si sujeto de acción. Ello no por cuanto con sus artimañas si desplegada No sé si soy yo, señora juez, pero no estoy escuchando esta última parte. Doctor, ¿usted se escucha? Hola, hola, ¿me escucha? Yo sí lo escucho, pero no escucho a la señora juez. Creo que se salió. Sí, demos un momentico que ella vuelve a ingresar, doctora. Ah, listo, sí, porque es que no le escuchamos la última parte. Yo por eso tengo apagada la cámara para poder que no me moleste tanto la señal. Voy a decir para que apague la cámara. Qué pena, ¿me escuchan? Señora fiscal. Ahora sí, señora juez. Ahora señor sí defensor, sí. Bueno, qué pena, pero me sacó el sistema. Sí. Yo tengo la cámara apagada para poder que no me moleste tanto la señal. Sí, gracias, doctora. Sobre el derecho a la libertad sindical de los sindicatos, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido expresando que este tiene varios matices. Mientras para los afiliados, este se materializa en aspectos como la decisión libre de afiliarse, retirarse o permanecer en un sindicato sin ningún tipo de coacción o injerencia de un tercero. Para la ficción jurídica, este se muestra cuando interponen las acciones necesarias para su propia existencia y personalidad ante hechos tendientes a suicidio. En el presente caso, se acreditó que si Emilio Manuel Vánquez Lores con sus acciones buscaba perjudicar a alguien, era a la organización sindical, no a los trabajadores abordados individualmente considerados. Por cuanto respecto de los primeros no guardaba ningún sentimiento de enemistad o resentimiento, por el contrario. Al escuchar las declaraciones de Lozano Cardoso, Castañeda Ríos, Cuenca Saldaña, Oviedo Ordóñez, compaginaron en torno a que la relación con el acusado era amena, amigable, dentro del ambiente estrictamente laboral, sin que se hubiese presentado algún inconveniente. Todas estas circunstancias dejan claro que el procesado con sus acciones de ninguna forma buscó perjudicar a sus compañeros de trabajo. Por ende, si se causó un perjuicio, no fue a ellos directamente. Sin lugar a dudas, para este despacho, el comportamiento del procesado
Se dirigió contra la organización sindical, buscando afectar a sus directivos, con quienes el procesado en el interrogatorio manifestó haber tenido inconvenientes. Más precisamente con Martínez Navarro y Guerrero Olarte, directivos de Sintraquim, quienes en diferentes años habían ostentado la calidad de presidentes del sindicato en varios periodos. Tensión que se acreditó no solamente con la manifestación del encartado, sino con el dicho de la señora Olga Lucía Rodríguez Vargas, ex compañera sentimental del acusado, quien estaba afiliada al sindicato, y que si bien no fue una de sus directivas, después de la salida de Emilio de la organización, escuchaba que en las reuniones comentarios ofensivos en contra de este. Todos estos hechos puestos en contexto muestran un motivo en querer afectar a la organización sindical por intermedio de la desafiliación de los trabajadores, lo que de alguna manera perjudicaría a los directivos con quienes había tenido altercado. Bajo ese panorama debe decirse que le asiste toda la razón a la defensa cuando manifestó que el comportamiento del procesado no lesionó de manera efectiva el derecho de libertad sindical consignado en el artículo 353 y 354 del Código Sustantivo del Trabajo, conclusión que se deduce al analizar los testimonios de cargo. Cuando la representante de la acción penal inicia el interrogatorio a las 4 personas, Lozano Cardoso, Castañeda Ríos, Cuenca Saldaña y Oviedo Ordóñez, a quienes el acusado pues les insinuó que se retirara de la organización, supuestamente ocasionando una afectación en su psiquis, es sobre este aspecto que la Fiscalía considera que se perturbó su derecho de libertad sindical. En cuanto a estas personas o no afiliados a la organización sin la injerencia. Y es que en el interrogatorio de la Fiscalía se dirigió precisamente en tratar de demostrar la perturbación al derecho de libertad sindical de los trabajadores, situación que se colige al analizar las preguntas realizadas y las respuestas dadas por esto respecto a que los comentarios de Emilio Manuel generó en ellos sentimientos de miedo y zozobra. No obstante lo anterior, y como quiera que la víctima en las presentes diligencias es la organización sindical, la lesión al bien jurídico que se debía acreditar era precisamente el de este sujeto de derecho, es decir, el de la organización sindical. Pues las personas naturales, a no ser el pasivo de la acción, en nada interesa su perturbación. Es decir, y a efectos de su empleo, ¿No se está escuchando? Esta de ello se le hubiese generado a la organización sindical. Pues se repite, el sujeto pasivo de la acción fue el sindicato. Distinción que se hizo por cuanto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han venido aclarando frente a la libertad frente a los trabajadores. No se está escuchando. Se le está quedando entre... Otra vez entrecortado. Ay, caramba. ¿Qué problema? Voy a quitarlo así. A ver si mejora de pronto un poquito el sonido. Me dice, por favor, cómo escucha. A ver. Sí, Ahí la estamos escuchando un poquito mejor en este momento. Si pudiera devolverse un poquitito, Gracias. señora, porque hubo un tramo que no le alcanzamos a escuchar. Ok, voy a comenzar del párrafo. Es decir, y a efectos de los trabajadores de la empresa fueron a los que se les realizaron los comentarios y se generó el miedo de perder su empleo. Esta perturbación, en el caso que nos ocupa, no es la que le interesa al derecho penal, sino la que como consecuencia de ello, organización sin
el sujeto pasivo de la acción fue el sindicato. Distinción que se hizo por cuanto la sala laboral constitucional a la libertad sindical, que uno es derecho frente a los trabajadores y otro respecto a la organización. Y por ende, el interés que se afecta en cada uno es diferente. Así, frente a las personas naturales, este se afectaría por cuando ese derecho implica la libertad de afiliarse, permanecer o retirarse de este, y frente a la persona jurídica, ese derecho implica, entre otras prerrogativas, el tomar las acciones necesarias cuando está en riesgo su existencia, como sería en el presente caso, si se tiene en cuenta que aquí se denunció un actuar por parte del encartado, encaminada a menguar el poder y relevancia de la organización sindical a través de la desafiliación hasta lograr paulatinamente su desaparición. En el subyúdice, no es que si no se haya aprobado la lesión al bien jurídico tutelado. Lo cierto es que esa afectación nunca existió. Pues si bien el acusado tenía el ánimo volitivo y cognitivo de afectar a la organización, su conducta no fue especialmente grave y relevante para que se generara un resultado efectivo a la libertad sindical de la asociación, por cuanto en el juicio quedó demostrado que a causa de los comentarios expresados no se generó ningún tipo de perturbación al derecho de libertad sindical de Sintraquín, que en el presente caso no era otro que afectarlo provocando el retiro de sus afiliados, lo que finalmente nunca sucedió. Situación que fue corroborada con el del señor Guerrero Olarte, presidente de la organización sindical, y del señor Martínez Navarro, quien para el año 2016 era el representante legal y fue quien interpuso la querella contra el PROSAP, quienes manifestaron que desde el año 2016 al interior de la organización no se presentaron desafiliaciones masivas y mucho menos individuales a causa de comentarios que al no existir perjuicio y como quiera que el presente tipo es de resultado para que la conducta se enmarcara en esta categoría dogmática, era necesario acreditar ese perjuicio, esa gestión. Y al no existir, está claro que el comportamiento de Emilio Manuel Vánquez Lores no es antijurídico, pues con su actuar no se generó ningún tipo de lesión al interés de la organización sindical, que otrora era totalmente diferente al de los afiliados, y que en el juicio erradamente la representante de la Fiscalía lo dio. Por ello, imposible al procesado por la supuesta afectación ocasionada a los trabajadores sindicalizados. Se demostró entonces que era la organización sindical. Expuesto se anuncia que el sello del fallo será de carácter absoluto a favor del señor Emilio Manuel Vánquez Lores de los cargos que le formulara la Fiscalía por el delito de violación de los derechos de reunión y asociación conforme lo antes expuesto. De conformidad No se escucha. ¿me escuchan? Señora fiscal. En este momento sí, pero no le escuchamos anteriormente, señora juez. El doctor Castillo, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. ¿Ya escucharon la parte entonces de la absolución?
A partir Sí, de ahí señora juez, se cortó. hasta esa parte escuchamos cuando usted dijo que sería el sentido del fallo absolutorio a favor de Emilio Manuel, hasta allí se escuchó. A favor, señor Emilio Manuel Fiscalía por el delito de violación de los derechos de reunión y asociación conforme a lo antes expuesto. Entonces, de conformidad con el artículo 545 del Código de Procedimiento Penal, les va a correr traslado de la sentencia número 09 de la fecha. Se les va a enviar una media hora la sentencia correspondiente, entendiéndose que con la misma quedan debidamente notificados. No siendo entonces otro el motivo de la presente audiencia, se termina a 12:33 de la tarde. Muchas gracias por haberse conectado y que tengan feliz fin de semana. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias, doctores, que se encuentran presentes. Vale, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias.